Predestinación. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Hola y bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Le habla el pastor Andrés Colón, pastor de la hermosa Iglesia Evangélica La Familia, ubicada en la ciudad de Tampa, Florida. Predestinación. Predestinación es un tema muy discutido que ha causado gran división entre la Iglesia del Señor. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a las divisiones en el cuerpo de Cristo? Veamos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que no haya divisiones. Y esta doctrina ha traído en el cuerpo del Señor divisiones, porque no tenemos la misma forma de pensar, no tenemos la misma forma, la misma mente, y no tenemos el mismo parecer. Y mi amado, para que este versículo sea cumplido, la única forma que puede ser cumplido es que todos hablemos palabra de Dios. Todos hablemos Escritura, sin añadir creencias, sin añadir doctrinas de hombre, sin añadir sus opiniones, sin añadir interpretación privada. Porque sabe una cosa, la Biblia es clara en cuanto a la interpretación privada. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Que ninguna profecía de la Escritura, todo lo que se escribió en la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Amado, la Biblia se interpreta por sí misma. La Biblia nos da las contestaciones con sus versículos. No tenemos que hacer interpretación privada. No tenemos que nosotros estar buscando donde en Google o en cualquier otro sitio, porque la palabra del Señor nos dice exactamente. Mi amado, y usted tenga mucho cuidado. Si usted es de las personas que dice, yo creo que la Biblia, o yo opino, o mi interpretación de ese versículo, es cuidado. Porque la Biblia es clara, dice, no tengas interpretación privada. Así que la iglesia del Señor tiene que estar en una sola manera de pensar, sin divisiones. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Pues no teniendo interpretación privada y acogiéndonos exactamente a lo que dice la palabra de Dios, hablando donde la Biblia habla y callando donde la Biblia calla. Por eso, nuestro amado apóstol para los gentiles, nuestro apóstol Pablo, decía en sus escritos, Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él citaba la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? Cada vez que traía un punto, déjeme darle otro ejemplo. Gálatas 4:30. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Una vez más, ¿qué dice la Escritura? Me estoy dando a entender. Esto es lo más importante, mi amado. ¿Qué dice la Escritura? No es nuestra opinión, no es lo que nosotros creemos, no es nuestra interpretación privada, ni las interpretaciones privadas de los concilios, ni de denominaciones. Es que dice la Escritura. Y el problema es, mi amado, es que nosotros no escudriñamos las Escrituras. No lo hacemos. Porque nos referimos a otras personas que nos digan qué pensar, que nos digan qué significa cierto versículo, sin nosotros hacer el esfuerzo de escudriñar las Escrituras.
que es lo más importante. Y muchos de nosotros nos vamos a Google. A Google. ¿Por qué? Porque ya Google es nuestro tutor, nuestro maestro, viene siendo nuestro todo. Pero no, mi amado, nuestro Señor Jesucristo dio una ordenanza clara en Juan 5:39. ¿Qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, dice la palabra del Señor. Mi amado, es nuestra responsabilidad. El Señor nos las dio a nosotros. Y con esta base de que tenemos que escudriñar, no es la opinión que yo crea en cuanto a las doctrinas, no es mi opinión, mi interpretación privada ni de concilios. Vamos a ver este tema que ha dividido la iglesia del Señor, el tema de la predestinación. Y este tema de la predestinación relativamente es un tema nuevo. Hablando así, tiene solamente 5 siglos, alrededor de 500 años. Y yo quisiera hablar de 2 puntos en cuanto a esto. El primero es el de la predestinación. Y hoy vamos a estar tocando bíblicamente la predestinación. La segunda parte, que es el tema de la salvación condicional versus la salvación incondicional, que la conocemos como salvo siempre y salvo, ese lo tocaremos en nuestro próximo programa de Escudriñando las Escrituras. Amén. Estas doctrinas, como le dije, comenzaron en los años 1500 con el señor Juan Calvino, y el otro que se opone al calvinismo empezó con su yerno, que se llamaba Jacobus Arminio. Y para ser breve, quiero solamente decirle por encimita lo que el señor Juan Calvino traía en sus doctrinas. La doctrina calvinista, la doctrina de John Calvin, o el calvinista, establece que la predestinación, en otras palabras, que ya nosotros fuimos electos, predispuestos para salvación o condenación. Desde antes de la fundación del mundo ya fue establecido si tú eres salvo o no. Esa es una doctrina de Juan Calvino. Y la otra que dice es que la doctrina de la gracia es irresistible para los electos. En otras palabras, como tú fuiste electo, pues no hay ninguna manera que te pierda, porque la gracia de Él es irresistible. Tú no tienes el libre albedrío ni dominio propio para quitar esa gracia. Vas a tener que aceptarla. Y el tercero, que quiero solamente mencionar en el día de hoy, es la salvación incondicional versus la salvación condicional, con lo que le decíamos salvo, siempre salvo. Y estas 3 doctrinas se amarran, porque si tú eres una persona que fuiste predestinada ya desde el principio para ser salvo, pues no hay forma que te pierdas. Significa que hay que controlar tu libre albedrío, tú no puedes rechazarla, así que la gracia tiene que ser irresistible. Y la otra es que no importa qué tú hagas, tú vas a ser salvo, porque fuiste predestinado. Me estoy dando a entender. Por el contrario, su yerno, que empezó con él, pero luego abrió su propia concilio y doctrina, se le conoce como los arminianos. Y los arminianos salen de la doctrina del libre albedrío, todo lo contrario a la doctrina de la predestinación, que la gracia puede ser rechazada y la salvación se pierde tan pronto tú cometes pecado. En otras palabras, estos son 2 lados del péndulo, 2 lados extremos del péndulo. En un lado, tú jamás vas a perder la salvación, y en la otra, tú solamente por mirar para el lado y cometiste un pecado, o te cortaste la pollina, o ya perdiste la salvación. Y por eso tantas personas tienen que estar aceptando al Señor cada domingo, porque pierden la salvación en la semana. 2 extremos del péndulo. Pero lo primero que yo quiero que usted entienda, mi amado, es un concepto tan importante, y cada vez que lo leemos en la palabra del Señor, muchas veces lo ignoramos. No nos percatamos de la importancia de este concepto. Y se repite mucho en la palabra del Señor. Y ese concepto es en Él. Repito, en Él.
Y vamos a ver unos versículos donde enfatizan este concepto en Él, para que usted esté más familiarizado con Él. Así que vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Vamos a ver Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo viviremos aún en Él? En otras palabras, si tú estás cometiendo pecado, ¿cómo tú vas a estar viviendo en Él? Vamos a ver ahora Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en Él no será avergonzado. Este versículo me llama mucho la atención, no solamente por el concepto que dice cree en Él, pero es una profecía de Isaías. Y cuando Isaías en el Antiguo Testamento menciona esto, mire la profecía: y el que creyere en Él no será avergonzado. En otras palabras, no tendrá que pasar el juicio de infierno, sino el de gloria. Pero dice el que creyere, no dice el que fue electo. Significa que tenemos la opción de nosotros creer y entrar en Él para no ser avergonzados. Vamos a mirar el próximo versículo, 1 Corintios 1:5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. No dice aquí, en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia. El hincapié es en Él, porque en todas cosas fuisteis enriquecidos en Él. Porque si lo miramos en Él, la oración está correcta, porque en todas las cosas fuiste enriquecido, en toda palabra y en toda ciencia. Pero está haciendo el hincapié que es en Él. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a mirar Colosenses 2, 7 y 9. Y 10, perdón. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Arraigados y sobreedificados en Él, y vosotros estéis completos en Él. Me estaré dando a entender. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, los que durmieron en Él, los muertos en Cristo, que están en Él. Eso es posesión. ¿Dónde tú estás? Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 1:12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En Él. Miren ahora 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Mi amor, y esto es una cosa que nosotros estamos errando. Cuando citamos este versículo, muchos de nosotros decimos, porque las promesas del Señor son sí y amén. Las promesas del Señor son sí y amén. Eso no es lo que dice la Biblia. Las promesas del Señor, mire lo que dice, las promesas del Señor son sí y amén en Él. En otras palabras, mi amado, las promesas del Señor no son para todo el mundo. Son únicas y exclusivamente para los que están en Él. Sí, en Él, amén, en Él. Así que, mi amado, ese concepto es tan importante porque está dando posesión a las promesas de Dios. No es para todo el mundo, es solamente para los que están en Él. Ese concepto es tan importante. Vamos a ver ahora 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi amado, mucha gente dice, yo fui salvo por nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes comprendan este término. Si yo le digo, búsqueme una botellita de agua fría por la nevera. Búsqueme una botellita de agua fría por la nevera. Usted va a ir y va a buscar encima de la nevera, en el lado derecho de la nevera, en el lado izquierdo de la nevera, al frente de la nevera, porque yo le dije que estaba por la nevera. Pero si le digo, búsqueme una botellita de agua fría que está en la nevera, usted la va a conseguir. Porque, ¿qué es lo importante? No lo que está alrededor, es lo que está adentro. Y sí, mi amado, nosotros estamos salvos en Él, por Él. Siguiendo el ejemplo de la botellita. La botellita está fría porque está en la nevera. Pero está en la nevera. Nosotros somos salvos por estar en la nevera, porque estamos en la nevera. De tal manera, así mismo con Cristo, nosotros tenemos que estar en Cristo, no por Cristo, tenemos que estar en Él para recibir todas las promesas, para recibir las bendiciones que Él tiene prometidas a cada uno de nosotros. Me estoy dando a entender. Gloria al Señor. Así que este concepto en Él lo puede conseguir también en Cristo Jesús, en Jesucristo, a través de toda la palabra. Y le exhorto que cuando usted lea esto no lo ignore, porque es bien importante este concepto de en Él, y lo vamos a ver ahora en estos momentos. Armados nosotros con este conocimiento de en Él, la importancia del concepto de en Él, que no lo vamos a dejar pasar por desapercibido una vez más. Ahora vamos a concentrarnos en esto, sabiendo que es importante. Podemos leer Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendito sea el Dios nuestro Padre Celestial, que nos dio bendiciones. Ahora, ¿a quiénes el Padre Celestial le da estas bendiciones celestiales? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Míralo bien. No es a todo el mundo. Es única y exclusivamente a los que están en Cristo, en Él. En otras palabras, aquí está diciendo exactamente quiénes van a recibir esa bendición celestial, esa bendición que el Padre tiene. Solamente los que están en Cristo. No es todo el mundo. En Él recibiremos esas bendiciones que están en los lugares celestiales. En Él. Y aquí en la segunda parte, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Aquí es que empieza la controversia. Aquí es que empieza la división. Porque aquí dice, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Mi amado, y antes de la fundación del mundo, eso es predestinación. Claramente, antes de la fundación del mundo es predestinación. Eso no hay que quitarlo. ¿Ok? Y vamos a entrar en eso. Pero antes de entrar en eso, quiero que ustedes vean el propósito. El propósito, la palabra para, que aquí dice para significa el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha. Significa que la única manera de ser santos y sin mancha es en Él. Pero aquí dice que es para que fuésemos santos. Antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Así que aquí es que empieza el problema de la predestinación, porque esto suena a predestinación. Y luego vamos a ver el versículo 5 y el versículo 11, que literalmente utilizan la palabra predestinación. Amén. Y amado, es entendible esta confusión. Para aquellos que leen la Escritura, que leen estos versículos, realmente es entendible esta
problemita que se creamos nosotros. Pero ¿qué dice la palabra? No nos dice que leamos, sino que dice que escudriñemos las Escrituras. Pues entonces, mi amado, vamos a escudriñar las Escrituras a ver qué la Biblia nos dice al respecto. Pero lo primero que yo quiero que usted note, que aquí dice en el versículo 4, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Si usted quita el versículo, el versículo 4, llega a erradicar o a eliminar la palabra en Él, este concepto, usted lo llega a eliminar y lo lee y dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Míralo bien. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Mi amado, eso sí que es predestinación, salvación, pero no está diciendo eso. Está diciendo en Él, y no lo podemos ignorar. En Él, antes de la fundación, nos escogió en Él. Me estoy dando a entender. Así que esto es bien importante. Y la pregunta que nos corresponde, la pregunta que deben hacer en nuestro corazón en estos momentos es, entonces, ¿cómo entrar en Él? ¿Cómo podernos hallar en Él? Para entonces nosotros ser santos sin manchas delante de Él. Tenemos que entrar en Él. Y como he dicho ya, la palabra contesta todo. Pero otra pregunta. ¿Será Dios acaso un Dios arbitrario que hace acepción de personas? Cuando este concepto de acepción de personas es condenado, la Biblia le llama pecado al que hace acepción de personas. Vamos a verlo en Santiago, capítulo 2, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Cómo el Señor va a condenar algo que Él hace? Porque predestinación es acepción de personas. Antes que naciese, antes que estuviera en el vientre de la madre, Él le dijo, vas a ser salvo, vas para condenación. Salvo, condenación. Eso sería acepción de personas. Pero el Señor condena la acepción de personas. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos encontrarnos en Él? ¿Cómo podemos ser hallados en Él? Veremos qué dice la Escritura. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Y Pablo dice ser hallado en Él. Y termina la contestación por la fe. Lo que está en el medio dice, no teniendo mi propia justicia. En otras palabras, yo no puedo hacer obra alguna para serme hallado en Él. No puedo hacer nada. Lo único que yo puedo hacer para estar en Él es por la fe. Significa que para estar nosotros en Él es por la fe. Así que no puede ser arbitrariamente, no puede ser con acepción de personas, lo cual Dios condena. Entonces, Dios escogió a los que iban a ser salvos. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es por la fe. Por la fe entramos nosotros en Él. Y usted sabe, Dios nos dotó a cada uno de nosotros con una medida de fe. Todos tenemos fe. Ahora, ¿dónde usted va a depositar esa fe? Es su prerrogativa. Mire lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Significa que todos tenemos la herramienta necesaria para estar en Él. Solamente si nosotros depositamos nuestra fe en Él, nos encontramos en Él, nos hallamos en Él. Amén. Gloria al Señor. Esto significa que para estar en Él, como dice Filipenses 3:9, tenemos que depositar nuestra fe en Él. Y estando en Él, pues ya eres salvo. Eso significa
que está establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo íbamos a ser salvos en lo que fue establecido? No, ¿quiénes fueron establecidos? No, ¿quiénes fueron electos? Lo que fue establecido desde el principio fue el método, fue la forma. ¿Cómo íbamos a ser salvos? Íbamos a ser salvos poniendo nuestra fe en Él. Y los que estén en Él, definitivo, van a ser salvos. Fue predestinado que los que estén en Él, pero no quienes iban a estar, sino la forma por la cual iban a ser salvos. Amén. Gloria al Señor. Mi amado, no fue Dios quien escogió quienes iban a ser salvos. Él escogió la forma, el medio de la salvación. Y por ende, nosotros ser santos y sin mancha delante de Él, porque nosotros en Él somos lavados con su sangre preciosa, y entonces el Padre no nos ve a nosotros, sino ve al Hijo. Y por eso somos santos y sin mancha, porque estamos en Él. Y el Padre no nos mira a nosotros, sino ve el sacrificio de su Hijo en Él. Gloria al Señor. Vamos al versículo, a Primera de Pedro 1, 17 al 20. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Mi amado, mire lo primero que le quiero traer de este versículo. Y si invocares por Padre, en inglés se le dice if, si tú lo haces, esto es escogimiento, esto es libre albedrío. Si tú lo invocas por Padre, en otras palabras, esto quita la validez de que nosotros perdemos el libre albedrío, como Juan Calvino nos enseña, que no podemos nosotros eliminar la gracia, es irresistible. Pero aquí dice, si tú lo invocas, if you do it. Entonces, esto no es algo que tú tienes que estar obligado a hacer, es libre albedrío. ¿Me estoy dando a entender? Y dice, aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno. Ah, bueno, pues estábamos hablando de eso primero. Acepción de persona es un pecado y Dios no hace acepción de persona, y predestinación es acepción de persona. Si Dios hace acepción de persona, la Biblia dice que no, Él está violando la ley que Él mismo estableció, porque la ley dice no hacer acepción de personas. Y tener electos y no electos para salvación, eso es acepción de persona. Me estoy dando a entender. Predestinación, mi amado, es acepción de persona. Pero aquí también dice que juzga según las obras de cada uno. Entonces, no es elección, no es preelección, no es electo, sino que Dios va a chequear nuestras obras. Él va a juzgar nuestras obras. Entonces no es según algo que fue predestinado, que fuimos electos. Él va a mirar, dice la palabra del Señor, lo que nosotros hagamos, nuestras obras. Entonces, según nosotros escojamos obrar, no es según Él ya predeterminó hacer. Porque ¿para qué va a hacer juicio si Él ya había predeterminado la salvación? Pero dice, va a juzgar según las obras. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, esto no es arbitrario, esto no es preelecto, esto no es predestinado. Mira el versículo 18 y 19, que dice, que fuiste rescatado, mire bien, no con plata ni con oro, con cosas corruptibles, sino con la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo. En otras palabras, dice que Dios va a juzgar por nuestras obras, después que tú hayas sido lavado por la sangre de Cristo, que fueron cosas que dice, y nos rescata,
no con cosas corruptibles, sino que nos rescató con su sangre preciosa. Cuando nos rescata, estamos en Él. Pero ¿qué dice la palabra en el versículo 20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué interesante esto. Dice, voy a empezar en el 18. Que fuiste rescatado, fuiste redimido, fuiste liberado, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que ya fue destinada desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, ¿qué fue destinado? ¿La salvación o la sangre de Cristo? La sangre de Cristo, el medio por el cual íbamos a ser rescatados, dice la palabra del Señor. No lo digo yo, ya destinado, predestinado antes de la fundación del mundo. ¿Qué es? La sangre de Cristo, la redención, el medio de salvación, su sangre, en Él entramos nosotros. Su sangre es la única forma, mi amado, que usted puede ser limpiado de sus pecados. ¿Y sabe qué? Ahí entra nuestra fe. ¿Usted cree que su sangre verdaderamente lo puede librar de sus pecados? Ahí es que usted entra en Él, aceptando el sacrificio vicario que Él hizo por cada uno de nosotros, para hallarnos en Él. Así que lo que fue predestinado, y lo dice ahí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿qué? La sangre de Cristo, el medio de salvación. Amado, el medio de salvación sí fue predestinado antes de la fundación del mundo, lo dice el versículo 20. Pero mira qué interesante el versículo, vamos a ver el 20 otra vez. Manifiesto en los postreros tiempos. Manifiesto en los postreros tiempos. Mi hermano, quiero que entienda que postreros tiempos se refiere de la cruz hacia adelante. De la cruz para atrás era previo, los primeros tiempos, el Antiguo Testamento. De la cruz para adelante se le conoce como los postreros tiempos. Amén. Vamos a ser juzgados por nuestras obras, dice el versículo 17. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Ahora, pero aquí tenemos que hacer una gran diferencia y distinción entre posterior y previamente. En otras palabras, los tiempos de ahora, los tiempos posteriores, hoy día, y los tiempos primeros, Antiguo Testamento. Tenemos que hacer una distinción. ¿Por qué? Porque antes en el Antiguo Testamento ellos se justificaban por las obras de la ley. Pero ahora, después de Jesucristo, de la muerte y resurrección de nuestro Jesucristo, de la cruz del Calvario, ahora en estos postreros tiempos nosotros somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que entender esto. Hay una diferencia. Pero ahora, la obra de la ley, sabemos que fue abrogado. No vamos a poner los versículos, pero usted lo puede buscar. Colosenses 2.14, Efesios 2.15, dice que la ley fue anulada. Los actas de los decretos fueron anuladas. Efesios 2.5 dice que fue abolida la ley de los mandamientos. Significa que la ley fue crucificada. Pero esto no significa que nosotros no tenemos que hacer obras, mi amado. Mucha gente dice, ya yo estoy por la gracia, no estoy por las obras, yo no tengo que trabajar, el Señor te reprenda. Porque la palabra claramente dice que sí, eres salvo por la gracia, por medio de la fe, porque por fe tú entras en Él, pero tienes una misión. Veamos Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo vimos en Filipenses 3:9 que usted entra en Él? Por la fe. Por la fe usted entra en Él. Ahora, no es por obra, para que nadie se gloríe. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Usted lo que tiene que actuar en fe. Nada para ser salvo, solamente actuar en fe. Pero el versículo 10 claramente dice, porque somos hechura suya, creado, mire, en Él, en Cristo, en Él, el concepto que muchas veces le damos pasar, en Cristo Jesús, en Él.
Somos hechura suya, estamos dentro de Él, somos parte de Él, hechura suya, somos parte de su cuerpo. Dice, porque somos cuerpo suyo, hechura suya, creados en Él. ¿Cómo fuimos creados en Él? Versículo 8, por la fe. Así que entramos en Él. Entonces dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahí sí, ¿sabe qué? Las obras de nosotros están predestinadas. Porque ¿sabe qué? Todos los que estén en Cristo tienen que actuar como Cristo. Todos los que estén en Cristo tienen que obrar como Cristo. En otras palabras, tienen que obrar en amor y por amor. Tiene que obrar en bendición para el prójimo. Tiene que imitar a Cristo y ser instrumento de Cristo. Eso está desde antes de la fundación del mundo. Eso fue predestinado. Que los que estén en Cristo van a tener que obrar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice claro. Y dice, por los frutos los conoceréis. ¿Cómo usted me dice que es cristiano y los frutos de usted verdaderamente no demuestran quién es usted en Cristo Jesús? ¿Me estoy dando a entender? Gloria al Señor. Mi alma te alaba. Ahora, los que estén en Él están predestinados para hacer buenas obras. Y quiero que sepan que el subproducto, el resultado, la reacción de estar en Cristo es buenas obras. Ese es el resultado. Usted está en Cristo, usted no puede evitar hacer buenas obras, porque es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así que recuerden que por depositar usted la fe en Él, estamos en Él. Filipenses 3:9. En el Antiguo Testamento se justificaban por las obras de la ley. En otras palabras, en el Antiguo Testamento usted tiene que hacer obras para ser justificado. Repito, en el Antiguo Testamento usted tenía que hacer obras de la ley para poder ser justificado. En los tiempos postreros, ahora, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de la cruz, porque usted es salvo, hace obras. Primero, obras para ser salvo. Ahora es porque es salvo, va a hacer obras. Me estoy dando a entender. Entendiendo esto, que usted tiene que hacer obras que fueron ya predestinadas desde antes de la fundación del mundo, le quiero dar dos versículos que enfatizan la importancia de las obras, que fueron preparadas de antemano. Que usted dice, yo no tengo que hacer nada. Cuidado, porque la Biblia dice que usted va a ser juzgado por ellas. Mira lo que dice Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando se sienta en el trono. Y dice, va a pagar a cada uno conforme a sus. Pero no me venga a decir que usted es un hijo de Dios, que está en Él y no hay frutos de justicia en usted. No hay labor, no hay obra ninguna. Chequéese. Porque realmente usted se puede estar engañando. Mateo 7:21 dice, no todo lo que me dice Señor, Señor, entre el reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que Él preparó de antemano para hacer buenas obras. ¿Qué usted está haciendo por la iglesia del Señor? ¿Qué está haciendo usted por el cuerpo de Cristo? Chequéese, porque mira lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que algunos compadezcamos. No, todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, bueno o malo. Significa que, mi amado, sus obras que fueron predestinadas antes de la fundación del mundo, que los que están en Él por la fe tienen que dar buenas obras. Cheque, eso es sus obras y usted sabe dónde usted está. Eso es palabra de Dios. Ahí dice, juicio según lo que hayas hecho. Y recuerden, no es salvo por obra, sino porque eres salvo, haces obras. Porque nace en ti hacer obras buenas. Me estoy dando a entender. Los frutos los conoceréis. El Señor dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos si nos amáis los unos a los otros. Mi amado, y no si nos atacamos como lo estamos haciendo. Nos estamos atacando y haciendo división por doctrina de hombre. Las iglesias no se llevan una a las otras cuando la palabra dice en 1 Corintios 1:10 que pensemos una cosa, que tengamos una sola manera de pensar, que no haya divisiones. ¿Dónde está eso en nuestras vidas?
Porque cogemos una doctrina de un hombre y la hacemos bandera y hacemos división entre el cuerpo de Cristo e ignoramos lo que la palabra dice en cuanto a la división. Cuidado con sus obras, en que usted está enfatizando su energía. En vez de estar predicando a Cristo, la salvación de Cristo, está predicando doctrina de hombre. Mucho cuidado. Entonces, vida eterna no es predestinación, no lo es. Es en base a tu obediencia. Qué buenas obras tú estás haciendo, porque fueron predestinadas. Es el subproducto, es el resultado, es la reacción de tener a Cristo. Hacer buenas obras. Ahora, si es vivir en obediencia, vamos a ver un versículo que nos lo dice claramente. Para estar en él, tú tienes que mantenerte obediente a la palabra de Dios. Para tú obtener vida eterna, tú tienes que obedecer, hacer su voluntad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5 y versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, mi amado, como se dice en Puerto Rico, más claro no canta un gallo. Vino a ser autor de eterna salvación. Sí, es eterna salvación, pero no como la gente cree que es eterna, que la que aceptaste hoy, porque la aceptaste hoy, nunca la vas a perder, porque si te dieron salvación hoy, tú nunca vas a perder la salvación porque no será eterna. Pero mire la condición. Sí, hay eterna salvación para todos los que obedecen. Si lo ponemos al revés, lo contrario, sería no vida eterna para los desobedientes. Eso es lo que dice la palabra, no vida eterna para los desobedientes. Así que la vida eterna es obedecer la palabra de Dios. ¿O no? Si no lo deseas. ¿Me estoy dando a entender? Veamos Apocalipsis 17:8. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Para el lector casual, realmente esto no dice mucho, es un versículo más en Apocalipsis. Pero si nosotros escudriñamos como el Señor nos indica que tenemos que hacer, usted va a ver algo súper interesante en este versículo. Verá que dice, nombres no escritos antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice. Nombre no escrito antes. No, claramente dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Aquí no dice antes de la fundación del mundo, porque si fuera antes de la fundación del mundo, eso fuera predestinación. Pero aquí está diciendo desde la creación del mundo. Esto es bien interesante, mi amado. ¿Por qué? Porque aquí no está diciendo estamos predestinados. Aquí está diciendo desde que Adán entró en el mundo. Desde ese momento que el hombre entró en la tierra, desde ahí empezamos a escribir nombres en el libro de la vida o en el libro de los libros de la perdición. No dice antes, vamos a leerlo una vez más, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Significa que los libros empezaron a escribirse. Los libros de ser salvos y no salvos empezaron a escribirse desde Adán en adelante. Aquí están los Caínes, aquí están los Coreses, aquí están los Balaanes, aquí están los que se ahogaron en el diluvio de Noé. Esos nombres están ahí. Pero no fue antes, fue después. Ahora, entendiendo este principio bíblico, número uno, en Él, ya aprendimos en Él, que nosotros tenemos que estar en Él y por medio de la fe.
Y vimos que la predestinación no fue el individuo, sino la forma de la cual íbamos a ser salvos. Entendiendo estos conceptos, primero de en Él, y el segundo es que lo que fue predestinado no fue quiénes iban a ser salvos, sino cómo íbamos a ser salvos. Y eso fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros podemos estar preparados para poder entender con estos conceptos claros. Efesios, leámoslos otra vez. Efesios 1, capítulo 1, 3, 5 y el 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. Bendito el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A quiénes? A los que están en Él. Entienda eso. Ya lo habíamos hablado. Según nos escogió en Él. ¿Y cómo entramos en Él? Por medio de la fe. Filipenses 3:9. Antes de la fundación del mundo, sí, ya eso fue explicado, que antes de la fundación del mundo se escogió cómo entrar en Él. Lo que verdaderamente se predestinó fue la forma. Y estamos en Él, antes de la fundación del mundo, todos los que van a estar en Él fueran santos y sin manchas. En Él, en el cuerpo de Cristo. En amor, habiéndonos predestinado, mire la palabra clara, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En otras palabras, vamos a ser sus hijos si nosotros entramos en Él por la fe, estando en Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Y mire el versículo 11, antes de mirar la predestinación. En Él, una vez más, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué son todas las cosas? Número 1, que Jesucristo iba a venir a derramar su sangre preciosa por nosotros. Eso fue predestinado antes de la creación del mundo. 2, que Él no iba a dar fe a cada uno de nosotros, una medida de fe. 3, que si tú depositas tu fe en Él, eres salvo, sin mancha, santo, y esa es su voluntad, el designio de su voluntad. Espero me esté dando a entender, porque la Biblia está hablando claramente, mis amados. Amados, nosotros en general tenemos un concepto bien equívoco de predestinación. Y me remonto cuando en mi juventud yo veía las peleas de boxeo con mis tíos políticos, y había un boxeador, su nombre de Prince, el príncipe, y llevaba ese nombre porque realmente era un príncipe, era príncipe de una nación en el África, no recuerdo cuál, pero su papá era el rey, y él estaba predestinado desde el vientre de su madre para ser rey. Nació el príncipe, y el trabajo del príncipe es esperar su tiempo para llegar a tomar el trono, la corona, y ser rey. Pero resultó que este joven, medio rebelde, no le gustaba la política, pero le encantaba el boxeo. Y él renunció. Una persona predestinada para ser rey, por su libre albedrío y voluntad, escogió no ser rey. Y renegó de la corona y se la pasó al hermano que le seguía. Y él no quiso ser rey. Se nota, estaba predestinado a ser rey, pero por su propio libre albedrío y su voluntad dijo, no, yo no voy a ser rey. Y se quedó en el boxeo. Y vemos otros también, en sin número de ocasiones, hijos de billonarios, de multimillonarios, que están predestinados ¿a qué? A tener una cuchara de plata en su boca. Las mejores escuelas, las mejores ropas, los mejores carros, las mejores universidades, las mejores casas, y ya con la herencia no tienen que trabajar nunca más. Están predestinados. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos visto hijos que se rebelan contra los padres, se van y no quieren un centavo de los padres y se van a trabajar
y no cumplieron, que eran predestinados a ser millonarios. Significa que nosotros cogemos la predestinación como si fuera un sello, como si fuera una estampa que no puede ser removida. Y no es así. Eso es un mito en nuestra mente que nos hemos creado. Nosotros tenemos libre albedrío y mientras tengamos aliento de vida, nosotros podemos hacer cambios. Y esto es bien importante que lo entienda, porque algo que sí fue predestinado, y vamos a ver un poquito ahora en el tema, fueron los ministerios, porque muchas veces cuando leemos nosotros predestinación de los ministerios, lo asociamos con la predestinación de la salvación. Predestinación de ministerio es una cosa, predestinación de salvación es otra. Y ya hemos discutido claramente, bíblicamente, la predestinación de salvación. Lo que fue predestinado fue el método, la forma. Ahora, quiero hablar de la predestinación ministerial, que muchos hombres de Dios fueron llamados desde el vientre de la madre para el ministerio. Pero ¿sabe una cosa? Usted puede ser llamado para el ministerio. Como he dicho, usted puede rechazar la predestinación. Usted fue predestinado para el ministerio, pero de igual manera usted lo puede rechazar. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Pero primero vamos a ver personas que fueron predestinadas al ministerio. Vamos a ver a Juan Bautista, Lucas 1, 13 al 15. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y sabemos el ministerio de Juan Bautista, pero fue predestinado desde el vientre de la madre. Podemos ver a Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Significa que Jeremías también fue predestinado desde antes de que estuviera en el vientre de la madre, antes que naciese. Ya él tenía ministerio. Pablo, Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén, para ser el apóstol a los gentiles. En otras palabras, sí, el ministerio, los ministerios son predestinados. Amados, todos nosotros tenemos un ADN. Y ese ADN se le conoce el libro genético. Porque ahí está en tu ADN todas tus características físicas. Ahí en tu ADN están todos tus talentos, tus habilidades, tu destreza. Dios te otorgó desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Él ya estaba preparando el libro genético, el ADN. Y todo eso, Él lo hizo con un propósito, para que los talentos que tú tienes, las destrezas, las habilidades que tú tienes, sean para Él. Vamos a ver en el Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entienda el versículo 16. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. No está hablando de la Biblia. La Biblia no fue escrita para que todo fuera formado después. La Biblia apareció después que todo estaba formado. Aquí claramente te está diciendo el libro genético que él escribió. El ADN está en la Biblia antes que los científicos lo descubriesen.
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que el libro genético, mi amado, estaba ya en la palabra del Señor, antes que los hombres lo descubriesen. Pero nosotros hemos cogido todos esos talentos que el Señor nos ha dado, habilidades, destrezas, y lo hemos cogido para lucrarnos nosotros. Y el propósito que Dios te dio todo en ese libro genético es para que tú se lo ofrezcas a Él. ¿Y sabe qué? No le damos nada de lo que Él nos está dando a nosotros. Ni le damos a nuestro prójimo. Ni le damos a nadie. No estamos actuando en obra como nosotros fuimos ya destinados a hacer buenas obras. ¿Con qué? Con nuestros talentos, con nuestras destrezas, con nuestras habilidades. No es solamente lucrarse, mi hermano. El Señor te dio a ti, te predestinó desde vientre de madre con habilidades para que le sirvas al Señor. Dios predestina los ministerios, pero no tu llamado. En otras palabras, el Señor te da a ti las capacidades y luego te llama. Y muchos de nosotros ni cogemos la línea, no levantamos el teléfono cuando el Señor nos llama. Sí puede ser rechazado también, porque tenemos libre albedrío. ¿Cuántas personas han sido llamadas con el talento para que servirle al Señor en la música? Tanta gente que canta en la farándula, precioso, y no le dedican su voz a Dios. Dios no se la dio única y exclusivamente para que ellos se lucraran y vivieran. Sí, pero no le dedican absolutamente nada a Dios. Qué pena. Y un ejemplo clásico de personas que han sido, en este caso, un pueblo que fue predestinado a ministrar y fue llamado por Dios y todavía hasta el día de hoy no han aceptado ese ministerio, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llamado por Dios. Ellos se llaman siervos de Jehová. Ellos se llaman que son los hijos de Jehová. Y el que ha visto el video, ¿quién es Dios?, sabe quién es Jehová. Pero vamos a ver unos versículos que determinan el llamado al pueblo de Israel y nosotros sabemos la realidad. Veamos 1 de Pedro, capítulo 1, del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Los expatriados de la dispersión es el pueblo de Israel. Si usted lee Hechos capítulo 8, cuando el Saulo de Tarso entró a Jerusalén para atacar la iglesia, la gran mayoría huyó de la ciudad. A eso es los que se les llaman los expatriados, los de la dispersión. Y también lo puede ver en Hechos capítulo 11, versículo 19. Pero mire lo que dice aquí. A los expatriados de la dispersión, está hablando al pueblo de Israel, elegidos según la presencia de Dios. Elegidos según la presencia de Dios. Para propósito, obedecer y ser rociado con la sangre. Amado, ese fue el llamado de Israel, elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para obedecer. Israel hoy día está obedeciendo a Dios. Tiene el llamado, tiene el ministerio, y sobre todo para ser rociado con la sangre de Cristo. Ellos no quieren saber de Jesucristo. Con la presencia de Dios, ellos fueron electos. Significa que ellos han rechazado el ministerio. El pueblo de Israel fue llamado para ser luz entre los gentiles desde el Antiguo Testamento. Y nosotros ahora somos luz para el pueblo de Israel, el pueblo gentil.
ministrándole a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque hasta el día de hoy ellos no aceptan a Jesucristo, no aceptan su sangre, no son obedientes a Dios. Pero todo esto no es para hundir a nuestro amado pueblo Israel, el cual oramos, sino es para decir que ellos fueron llamados al ministerio, pero por su libre albedrío no lo quieren hacer. Su llamado fue predestinado. Hoy día no lo aceptan. Vamos a ver otros versículos en cuanto al ministerio, la predestinación del ministerio. Romanos 8, 29 al 30. 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya yo me imagino que usted tiene que tener ya el concepto más claro en base a lo que hemos hablado en el día de hoy. Pero dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muy bien, ¿qué hemos dicho? Algo que fue predestinado fue el ministerio. Y si mi amado, un ministro del Señor debe ser imitador de Cristo, tiene que ser imagen de Cristo. Eso es predestinado, predispuesto. Por eso nosotros somos santos y sin mancha, porque nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, imagen de Cristo. ¿Quiénes? Los ministros. Tenemos que dar ejemplo a la Grey. ¿Cómo usted va a estar predicando la moral en calzoncillos? Si usted no tiene un buen testimonio, ¿cómo usted va a poder? Tiene que ser imagen de Cristo. Y eso el Señor lo dijo. Cuando tú estés en Él, ya yo te di el llamado, ya yo te di a ti todo lo necesario para que tú trabajes y seas imagen de mi Hijo, representante de mi Hijo. Eso es lo que dice, vamos a ser imagen del Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, la segunda parte, versículo 30. A los que le di el ADN de ser líderes, cantantes, etcétera, a estos llamó, le extendió una invitación. ¿Y qué es un llamado? Mi amado, el llamado no es irrevocable, como mucha gente dice. El llamado es tan sencillo como esto. Yo marco el teléfono, ring, suena al otro lado, usted coge el teléfono y yo le digo, mi amado, Dios le bendiga. Lo estoy invitando hoy, lo estoy llamando hoy para que venga a mi casa porque vamos a tener un culto de adoración, alabanza y oración en mi casa, para que ver si puede darse cita y venir. No, no puedo. Yo le extendí la invitación, yo le di la llamada, está en usted decir sí o no. Y así es con nuestro Señor Jesucristo. Tú decides, Él invita. ¿Cuántas veces te habrá llamado a ti? Y tú ni coges la línea telefónica. Otro ejemplo bien claro en cuanto al ministerio predestinado es la historia de Jacob y Esaú. Vamos a ver en Romanos capítulo 9 del 10 al 12. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Dice la Biblia, pues aún no habían nacido, así que eso es predestinación, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, a lo que Él había llamado, permaneciere. No por obra, sino por el que llama. En otras palabras, el ministerio es predestinado antes de que verdaderamente estés en el vientre de tu madre. Eso es lo que nos dice la palabra. El ministerio es predestinado. Sí, eres llamado, pero tú tienes que escoger servir o no. El Señor te está llamando. Estás cogiendo tú la llamada. Amado, y la salvación no está predestinada, como hemos visto, es un escogimiento.
Vamos a mirar otro versículo, Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, si tú estás predestinado, ¿por qué el Señor tiene que tocarte la puerta? Él sabe si tú eres salvo o no. ¿Qué hace tocando las puertas? Y mire lo que está diciendo. La opción está de tu parte. La elección es tuya. ¿Abre o no? Es claro, mi amado. Si tú estuvieras electo para estar en condenación, ¿qué hace el Señor tocándote la puerta? Y si tú ya estás preelecto para ser salvo, ¿para qué te está tocando la puerta si ya tú eres salvo? Entonces este versículo está de más. No necesitamos verdaderamente absolutamente nada. Él toca la puerta, ¿abres tú o no? ¿Sabes por qué está ese versículo ahí? Porque es libre albedrío, porque es tu voluntad, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Él ya derramó su sangre, ya el medio de salvación está. Ahora lo que falta es que tú deposites tu fe en Él para hallarte en Él. Amén. El plan de salvación es claro, se encuentra en Romanos 19, vamos a mirarlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué yo tengo que poner un plan de salvación en la Biblia si ya tú estás predestinado? Yo no tengo que poner plan de salvación porque desde que naciste eres salvo o desde que naciste estás condenado. Es irresistible, tú no puedes resistirlo. Pero miren en parte importante aquí, que si confesares, otra vez en inglés, si tú lo haces, otras palabras, no está predestinado, la opción es tuya. Nuestro Señor Jesucristo está ahí para ser tu Señor, para ser tu amo. Esa es la parte que tenemos que ver. Me estoy dando a entender. Gloria al Señor. Así que es si tú lo haces. Esto aquí es una condición. Si tú lo confiesas, eres salvo. Si tú no lo confiesas, no eres salvo. Tienes que confesarlo. Mi amado, hay otro punto que quiero traer y esto es lógica. Quiero apelar a su lógica, por favor. ¿Para qué construir iglesias? ¿Para qué hacer viajes misioneros? ¿Para qué predicar el evangelio de salvación a todas las criaturas si usted está predestinado? Mi amado, si en su iglesia predican la predestinación, porque usted tiene iglesia, porque usted no va a poder salvar a nadie, ni va a perder a nadie, porque ya son predestinados, o Dios es mentiroso. Si usted verdaderamente cree la predestinación, ya usted fue declarado irredente por Dios. Nada que usted pueda hacer para sacarlo del infierno. No importa cuán lindo yo predique, cuánta Biblia yo traiga, cuántas veces tú aceptes a Cristo, eres irredente. Se cae de la mata. Pero en cambio hay iglesias que predican la predestinación y están llenas. ¿Para qué? Si usted es salvo. No importa tu confesión, no importa lo que tú hagas, si no eres salvo, no vas a ser salvo. Mi amado, predestinación es una filosofía pesimista, donde no importa tu esfuerzo, el deseo que tú tengas de buscar de Dios, ya fuiste predestinado, ya sea para el cielo o para el infierno. Mi amado, si esto es cierto, ¿por qué nosotros seguimos esforzándonos a alcanzar almas nuevas? No vale la pena. Mas en cambio vemos todas las iglesias predicando, iglesias existentes con el propósito de alcanzar almas. Otro versículo que usamos las personas usan para creer la predestinación, se encuentra en Romanos, capítulo 9, versículo 21. ¿Qué dice? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí está. En otras palabras, el alfarero hace lo que le dé real gana. Él es Dios. Él puede hacer los vasos de honra y puede hacer los vasos de deshonra.
Hermano, yo quiero que usted entienda que todos nosotros los gentiles, desde la cuarta plaga en Egipto, hubo una división entre el pueblo de Israel, hubo separación. Dios hizo separación entre los gentiles y el pueblo de Israel. Y por todos esos años, el pueblo gentil era vaso de deshonra. Solamente Dios estaba con el pueblo de Israel. Todos los gentiles eran vasos de deshonra. Pero dice la palabra que en la cruz del Calvario Cristo quitó las enemistades. Y Efesios capítulo 2, versículo 14 dice que de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, derribando y aboliendo la ley, que la ley era de separación. Y de los dos pueblos hizo uno. En otras palabras, nosotros antes éramos vasos de deshonra. Y todavía hay vasos de deshonra. Existen los vasos de deshonra. Pero ¿sabe qué? Mire lo que dice 2 de Timoteo 2, 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¡Aleluya! Dice que hay vasos de honra y hay vasos viles. Pero mire aquí el libre albedrío, la voluntad, el plan de Dios. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. En otras palabras, si tú eres un vaso vil, tú tienes la opción de hacer un vaso de honra. No estás predestinado y ya, porque saliste barro de vaso de deshonra, vas a morir y vas para el infierno. No, tú tienes la alternativa que dice, si se limpia de estas cosas, ¿con qué? Con la sangre de Cristo. Será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No es que Señor hizo un vaso de deshonra y te fastidiaste porque de ahí en adelante vas para el infierno, no hay nada para ti. No, la palabra dice, tú tienes alternativa, tú puedes limpiarte con la sangre de Cristo. Hermanos, hemos visto aquí el método que nosotros somos salvos, que fue predestinado, el método, la forma, y es en Él. En Él hay salvación. Y la forma que podemos entrar es solamente a través de la fe. Déjenme darle un ejemplo ahora. Hay un avión en su país, donde quiera que usted esté, hay un avión en su país, en el aeropuerto, que está ya predestinado, escúcheme bien, predestinado, que va a salir para Nueva York a las 8 de la mañana. ¿Ok? Un avión que va de su país a Nueva York y va a salir a las 8 de la mañana. Ya eso está predestinado. Ahora, yo compro los pasajes y se los ofrezco a todos ustedes completamente gratis. Solamente usted lo que tiene que pedir ese ticket, ese pasaje, y yo se lo dejo llegar. Ahora, la pregunta es, ¿qué está predestinado? ¿El vuelo o los pasajeros? El vuelo está predestinado, va a salir a las 8 de la mañana en esta fecha. Lo que no está predestinado es quiénes van a entrar. ¿Por qué? Porque yo compré los pasajes para todos, los estoy ofreciendo, pero yo no sé quiénes los van a aceptar. Y muchos lo aceptan, ¿y sabe qué? No entran en el avión tampoco. O llegan tarde, después que el avión salió. Así que el método, la forma de llegar a Nueva York ya fue predestinada. Un avión a las 8 de la mañana desde su país.
Ahora, que usted esté en el avión o no, depende de usted. Le traigo este ejemplo porque yo quiero que usted entienda que Jesucristo es el avión de salvación. Es el avión que nos va a llevar a nosotros al cielo. ¿Sabe qué? El Padre compró todos los tickets y nos lo está ofreciendo a cada uno de nosotros. ¡Gratis! Ahora, ¿qué está predestinado? ¿Que Jesucristo es el ticket para entrar al cielo o quiénes van a entrar? Por eso es que dice, los que aceptemos el ticket y estemos en Él, vamos para el cielo, porque eso sí fue predestinado. El que está en Él será salvo. Jesucristo es el avión. Muchos de nosotros estamos en un avión que nos va a llevar para el infierno. El Señor dice, salte de este avión, te tengo un ticket para el cielo, y la gente dice, no, yo me quedo donde yo estoy. ¿Cuál de los dos aviones tú estás en realidad? Veamos verdaderamente esto que yo estoy hablando, que está ya predestinado. Amén. Veamos este avión que yo estoy hablando a través de la palabra del Señor. Juan 3:18 al 21. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Aleluya. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren esto. El que cree, otra vez más, en Él. El que cree en Él. El que en Él cree no es condenado. En otras palabras, el que se montó en el avión, el que cogió la medida de fe y aceptó el ticket ofrecido por el Padre, está en el avión. Y porque está en el avión, el que no cree ya ha sido condenado porque está en el avión que va para el infierno. Hay dos aviones, el de Cristo o el de condenación. Todos nosotros nacemos en el avión de condenación y necesitamos aceptar el ticket del avión de salvación, que es estar en Cristo. Y esta es la condenación. Mire esto, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. En otras palabras, parquearon el avión ahí, pero dice, yo no quiero ese avión. Pero note esto, el libre albedrío. Tú amas lo que tú quieres. No es predestinación, es que tú amaste más las tinieblas que la luz. En otras palabras, yo no quiero el avión que me va a llevar para el cielo, yo me quedo en el avión que me va a andar para el infierno. Es tu prerrogativa. Me estoy dando a entender. Así que estamos viendo aquí, el otro dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Mire esto, no viene. ¿Eso es qué? Voluntad. Libre albedrío. ¿Vienes o no vienes? Pero tú no vienes a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica, si usted practica algo porque le gusta, usted no practica lo que no le gusta. Mas el que practica la verdad viene a luz. En otras palabras, usted ama hacer las obras del Señor que fueron ya predestinadas de antemano. Que si usted está en Cristo, usted tiene que hacer buenas obras. Y las practica. Mire lo que dice. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras que son hechas en Dios. Estos versículos nos enseñan a nosotros qué realmente fue predestinado. ¿Qué fue predestinado? Que si usted está en Cristo va a ser salvo, que si no está en Cristo va para el infierno. Esa es la predestinación. Así que, amado, ven a la verdad es Cristo, practica lo bueno es Cristo, y en Cristo usted va a recibir la salvación. En Él
Cristo es el avión y el ticket es gratis. Gratis para nosotros, a Él le costó mucho. Amados, para concluir, la única forma de salvación que fue predestinada antes de la creación del mundo fue lo que estamos en Él. Eso fue predestinado. Los que estén en Él serán salvos. La forma de entrar en Él, la forma de que nosotros podemos ser salvos. Ahora, la pregunta es para cada uno de los que me escuchan el día de hoy. Vemos que la salvación es libre albedrío, es tu voluntad, que debe estar dando buenas obras. Mi pregunta es, ¿quieres tú depositar tu fe en Cristo Jesús en el día de hoy? ¿En qué avión estás montado? ¿Quieres aceptar el ticket para Jesucristo, para entrar en Él, para que Él te lleve a lo que está predestinado? Salvación a los que creen en Él. ¿Quieres hacer un compromiso con Dios en el día de hoy? Vamos a ver el contrato. Quiero que sepan que esto que vamos a leer es un contrato. Y es un contrato verbal porque dice con tu boca. Y usted sabe que un contrato verbal es tan válido como un contrato escrito en cortes. Y esto es un contrato verbal. Cuando usted lo verbaliza, Dios lo está escuchando. Y usted verbaliza este versículo, es un contrato que usted está firmando. Y quiero que entienda, cuando dice la palabra Señor, Señor implica amo. Así que vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca, en otras palabras, no es con tu mente, con tu corazón, pensarlo, no. Tienes que verbalizarlo porque al verbalizarlo se hace un contrato verbal, válido. Y después dice, confesar a que Jesús es tu amo, Señor, amo. De ahí en adelante tú eres un siervo de Dios, a vivir por Cristo y para Cristo. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. En otras palabras, la resurrección es lo más importante, porque Él venció la muerte para darte vida eterna. Y mire la última parte, eres salvo. No, ahí no dice eres, dice serás salvo. ¿Por qué serás? Porque no eres. Es plural. ¿Por qué? Porque tú lo que acabaste de hacer fue un contrato. Ahora, para ser salvo, tú tienes que cumplir ese contrato. No es firmar un contrato por emoción, pasaste al frente, quieres aceptar a Jesucristo, y te lo encuentras en la calle 10 años después, y tú lo estás aceptando, tú estás sirviendo al Señor. No estoy yendo a la iglesia, pero yo acepté a Cristo hace 10 años atrás. Pero tú firmaste el contrato, pero no estás cumpliendo, y tú te crees que tú vas a ser salvo porque aceptaste a Cristo, pero no estás cumpliendo el contrato verbal que tú hiciste. Pues te voy a contestar, porque la Biblia lo contesta en Hebreos capítulo 5 y versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser autor de eterna salvación, mire claro, para todos los que le obedecen. No para los que desobedecen. No para los que rompieron el contrato a mitad de camino. No para los que firmaron el contrato una vez emocionados, lloraron en el púlpito y después de esto se olvidaron que Él es tu amo. Ya ni te congregas, Hebreos 10:25. Dice, no dejas de congregar, ya tú ni visitas una iglesia. No, pero yo estoy bien con mi Dios, con tu Dios imaginario, porque no estás bien con el Dios de la Biblia. Pero esto todo se puede arreglar en el día de hoy. Solamente yo quiero que tú entiendas esto. Que si tú confiesas a Jesucristo con tu boca, que Él es tu Señor, y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Y tu salvación depende de la obediencia. Eterna salvación para los que obedecen. Si tú quieres hacer este contrato con el Señor, yo quiero orar contigo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra expuesta. Reconociendo, Señor, que en ti
a través de la fe que tú nos diste, Señor, podemos recibir salvación. Sabemos que con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Señor, es donde tú nos limpias y nos haces santos y sin manchas. Sabemos, Padre amado, que tú nos das el libre albedrío y la voluntad. Señor, y esperamos en ti, Dios de la gloria. Tu venida se acerca, pero estamos tratando de alcanzar pueblo que no te conoce, Padre amado. Señor, bendice a estas personas que están escuchando este programa y que, Señor, tú cales en sus corazones y ellos puedan aceptarte, Padre amado, confesar y vivir vidas en obediencia para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Mi amado, el próximo programa de Escudriñando las Escrituras estaremos bajo el tema salvación condicional versus salvación incondicional. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Y como hicimos el día de hoy, vamos a ir versículo por versículo para que la Biblia sea quien hable y no el hombre. Amén. Quiero recordarles también que me pueden enviar preguntas, comentarios a través de nuestro correo electrónico. Es Iglesia Evangélica La Familia @yahoo.com. También nos pueden encontrar en Facebook y también por ende en Messenger a través de la Iglesia Evangélica La Familia. Amén. Mi amado, Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Amén.